Ya hemos visto que el artículo 2.4 del acuerdo dispone que debe procederse a realizar los ajustes para la comparación equitativa previamente al cálculo del margen de dumping. En dicho artículo se establecen los múltiples factores que pueden afectar la comparabilidad que tienen que ser tomados en consideración. Del artículo 2.4 podemos extraer una lista de factores que afectan la comparabilidad. En primer lugar, el nivel comercial. El acuerdo exhorta que la comparación sea realizada a nivel ex fábrica. A vía de ejemplo, no sería equitativa una comparación de un precio de exportación ex fábrica con precios de venta en el mercado doméstico a nivel minorista. En tanto, estos últimos precios agregan al precio ex fábrica los gastos y márgenes de intermediación de todo el canal. En segundo lugar, se establece que las transacciones de exportación y de venta al mercado doméstico que se comparen deben estar próximas. El comparar transacciones muy distantes entre sí en el tiempo es especialmente distorsivo, por ejemplo, en el caso de los productos safrales. En tercer lugar, las condiciones de venta. Un ejemplo de problemas de comparabilidad surge cuando existen servicios de mantenimiento o de garantía que están incluidos en el precio de venta del producto cuando se comercializa en el mercado doméstico, pero que no están contemplados en el caso de la exportación. En cuarto lugar, la tributación. Supongamos que se comparan precios finales de venta al mercado doméstico de fábrica con precios de exportación. Los precios de venta locales están gravados por IVA, el cual debe ser excluido para no afectar la comparabilidad. En quinto lugar, diferencias en las cantidades vendidas. El tema de la forma en que las cantidades vendidas afectan la comparabilidad tiene dos vertientes. Para algunos, el problema radica en la de determinados gastos fijos que deben ser distribuidos entre las cantidades vendidas. Cuando esas cantidades vendidas son menores, la cuota parte del gasto fijo que tiene que ser absorbida por cada unidad vendida es mayor. La segunda interpretación es que es razonable que los precios varíen de acuerdo a las cantidades vendidas debido a una mayor o menor capacidad de negociación del comprador y que por lo tanto la comparación debe ser realizada entre cantidades similares. El método de transacción por transacción para el cálculo del margen de dumping que hemos visto es el único método que es consistente con esta segunda interpretación. En los otros métodos, las ventas en el mercado doméstico se toman en su totalidad, sean pequeñas o sean grandes. En sexto lugar, tenemos las diferencias en las cantidades físicas, en las características físicas de los productos, tema en el cual nos concentraremos en el resto de este módulo. La comparación equitativa a este respecto exige que los productos que se comparen tengan las mismas características físicas y en el caso de que esto no sea posible, que se realicen los ajustes que sean pertinentes. En séptimo lugar, el artículo habla de cualesquiera otra diferencia, lo que indica que no estamos ante una lista taxativa, pudiendo eventualmente haber otros factores que afecten la comparabilidad que tengan que ser tomados en cuenta. Nos concentraremos ahora en las diferencias físicas. Imaginemos un caso en que el producto objeto de la investigación fueran bicicletas de paseo de rodado 20 superior de marco de acero. Cuando examinamos las ventas en el mercado doméstico del país exportador del producto similar, encontramos que este difiere en las características físicas del producto exportado. El producto que se vende en el mercado doméstico se vende con accesorios que no están incluidos en el producto exportado, el producto de objeto de investigación. Los productos, pues, no son comparables hasta tanto se realicen los ajustes necesarios. Los datos que tenemos del mercado doméstico son los siguientes. El precio de venta es de $293.
El costo de la canasta es de 12. El farol cuesta 10. Y la parrilla trasera 4. Esto hace un total de $26 de accesorios. Por otra parte, sabemos que el margen sobre costos totales que se aplica para las ventas en el mercado doméstico es de un 30%. Nuestro objetivo es, pues, determinar cuál es el precio de venta en el mercado doméstico de la bicicleta sin accesorios. A esos efectos es necesario saber no solo los costos de los accesorios, sino también cómo afectan el precio de venta, lo que implica alguna definición respecto del margen de ganancias que se agrega al costo de estos accesorios. Veamos 3 hipótesis alternativas al respecto y cómo afecta cada una de ellas el precio de venta. En el primer caso, hemos supuesto que solo se traslada al precio de venta el costo de los accesorios. En el segundo, hemos supuesto que el margen que se aplica sobre los accesorios es igual al que se aplica sobre la bicicleta básica. En el tercero, hemos supuesto que el margen sobre los accesorios es el doble del margen que se aplica sobre la bicicleta básica. ¿Cuál de estos tres sería el criterio adecuado? Bueno, alguno de estos tres o algún otro dependerá de cada caso. Lo que se procurará hacer es establecer cuáles son las políticas que la empresa aplica efectivamente y buscar evidencia histórica que respalde esas políticas y que sean consistentes con la misma. Ahora bien, existen casos en que la realización de los ajustes para la comparación equitativa por esa vía no es viable. Supongamos otro ejemplo en el cual el producto objeto de la investigación está definido como bicicletas para adulto con marco de aluminio de rodado igual o superior a 20. Cuando examinamos las exportaciones objeto de investigación, nos encontramos que dentro de esas exportaciones podemos distinguir varios grupos distintos, diferenciados por el rodado de las bicicletas y el destino de las mismas. Mientras que cada grupo es diferente de otro, al mismo tiempo es razonablemente homogéneo dentro de sí. Esa homogeneidad dentro de cada grupo hace que sea comparable al grupo respectivo de ventas en el mercado doméstico. El uso de categorías permite así generar comparaciones equitativas dentro de cada grupo. Como contrapartida, deberemos encontrar un método por el cual podamos sintetizar los análisis que vamos a realizar a nivel de cada categoría en un resultado único final. Esto se debe a que no podemos fijar derechos a nivel de categorías, en tanto esa descomposición del producto objeto de investigación en subgrupos no está contemplada específicamente en el acuerdo. La fijación de categorías, por lo tanto, consiste en agrupar los productos comprendidos dentro de la denominación de producto objeto de investigación en subconjuntos, a partir de determinadas características que hagan que los productos comprendidos en cada uno de sus grupos sean homogéneos entre sí, y a través de ello permitir una mejor identificación y comparación de los mismos a los efectos de la determinación del margen de dumping. Para ver cómo trabajar con categorías, vamos a cambiar un poco el ejemplo previo. Ahora las variables que encontramos nos permiten generar grupos homogéneos son dos: material del marco y tipo de bicicleta. Tenemos dos marcos, aluminio y acero, y tres tipos: montaña, ruta y paseo. Esto genera 6 categorías. Para cada una de ellas debemos determinar los precios de exportación y los valores normales. Una vez que hemos definido las categorías, el siguiente paso es agrupar las operaciones de venta en el mercado doméstico y las de exportación de acuerdo a las mismas, para proceder a calcular los precios de exportación y los valores normales para cada una de ellas. Una vez que tenemos las operaciones agrupadas, se procede a calcular el valor normal y el precio de exportación para cada categoría.
En el primer cuadro aparecen los valores normales calculados para cada categoría. En el segundo están los precios de exportación calculados. A partir del valor normal y el precio de exportación de cada categoría, se calcula el margen de dumping de la categoría respectiva. El margen de dumping puede ser calculado por cualquiera de los métodos de cálculo ya vistos: promedio contra promedio, transacción por transacción o promedio de valor normal contra cada precio de transacción de exportación. En el cuadro superior tenemos los márgenes de dumping calculados para cada categoría. Puede observarse que una de las categorías da un margen de dumping negativo. Una vez que tenemos los márgenes de dumping para cada categoría, tenemos que proceder a la realización de la síntesis. A esos efectos, ponderamos los márgenes de cada categoría por el peso relativo de esa categoría dentro de las exportaciones de la empresa sujeta a investigación. En el segundo cuadro tenemos esas exportaciones, las cuales vamos a traducir a porcentajes. Una vez que tenemos las exportaciones traducidas en porcentaje, tal como figura en el cuadro superior, se ponderan los márgenes de dumping de cada categoría por los porcentajes de las exportaciones de esa categoría. La suma de esos márgenes ponderados nos dará el margen de dumping definitivo. Resumamos entonces los pasos que hay que seguir cuando se emplea la categorización. En primer lugar, hay que analizar las diversas operaciones de venta al mercado doméstico y de exportación a efectos de determinar cuáles son aquellas características físicas de los productos que generan diferencias significativas dentro del producto objeto de investigación. Debe tomarse especialmente en cuenta aquellas diferencias que tienen evidente impacto en cuanto a la fijación de los precios de venta para uno u otro mercado. A partir de dicho análisis se definen las variables de categorización que se van a emplear, que son aquellas que se ha encontrado tienen ese impacto al que hacíamos referencia en cuanto a los precios de venta. De la definición de las distintas combinaciones de las variables elegidas surgen las categorías teóricas posibles, que deben ser luego confrontadas con las categorías efectivamente empleadas, las cuales pueden ser iguales a las teóricas o un subconjunto de las mismas. En el ejemplo que habíamos visto antes sobre categorías definidas por tipo y rodado de bicicleta, puede recordarse que para varios tipos de rodado y bicicletas no existían productos. Puede suceder también que algunos de los productos existan, pero los productores investigados no los fabriquen. Una vez que tenemos las categorías, procedemos a agrupar todas las operaciones de venta en el mercado interno y de exportación en el periodo de análisis de dumping en las categorías definidas. La quinta etapa es calcular el margen de dumping por categoría, para lo cual se puede aplicar cualesquiera de los métodos de cálculo que vimos. Lo importante es que no se puede cambiar de método dependiendo de la categoría que estemos procesando. La sexta etapa consiste en expresar las exportaciones investigadas de la empresa de cada categoría en el porcentaje del total exportado. Por último, se procede a calcular el margen de dumping final, el cual surge de la suma del producto del margen de dumping de cada categoría por el correspondiente porcentaje de peso de esas exportaciones en el total. Para finalizar, veamos un último tema, que es el vinculado a casos en los cuales no hay total correspondencia entre las categorías con operaciones de venta en el mercado interno y de exportación. En el caso que observamos aquí, la categoría de bicicletas de paseo con marco de aluminio se comercializa en el mercado interno, pero no se exportan al país que está llevando adelante la investigación. ¿Es esto un problema? No lo es. El punto de referencia es lo exportado. Si de las categorías que exportamos tenemos datos en las correspondientes categorías de venta en el mercado interno, tengo entonces los elementos necesarios para calcular los márgenes de dumping de cada categoría exportada. ¿Qué va a pasar con las ventas en el mercado doméstico de bicicletas de paseo con marco aluminio?
simplemente no las tomaremos en cuenta para la realización de los cálculos. En este segundo caso que presentamos, la situación es distinta. Aquí se da que hay exportaciones investigadas de las 6 categorías. El problema aquí es que no hay ventas en el mercado doméstico de bicicletas de paseo con marco de aluminio. ¿Qué se hace en una situación así? Es necesario determinar cuál sería el precio de venta de esas bicicletas si la empresa las comercializara en el mercado interno. A esos efectos es necesario establecer cuáles son las políticas de fijación de precios de la empresa y proceder a fijar el precio de acuerdo a las mismas. Podría darse, por ejemplo, que del análisis de las exportaciones se encontrara que el precio de exportación de las bicicletas de paseo con marco aluminio es un 80% superior al precio de exportación de las bicicletas de paseo con marco de acero. Esto podría ser un criterio para la estimación del precio al que se venderían las bicicletas de paseo con marco aluminio, incrementando en un 80% el precio de venta para el mercado interno de las bicicletas de paseo con marco de acero. Antes de proceder a estimar el valor normal para esa categoría sobre la base de ese criterio, es necesario evaluar la razonabilidad del mismo para la empresa bajo estudio. Esto podría hacerse, por ejemplo, analizando si esas relaciones se dan en las otras categorías de bicicletas. Supongamos que el precio de exportación de las bicicletas de montaña con marco aluminio es un 110% superior al precio de exportación de las bicicletas de montaña con marco de acero, y que encontramos que esa relación se mantiene cuando comparamos los precios de venta de esas dos categorías en el mercado doméstico. El hecho que los precios relativos se mantengan en el caso de las otras categorías es un argumento válido para inferir que también en estas se mantendrían de venderse este tipo de bicicletas en el mercado doméstico.